decía Romy recién, tenemos una mañana distinta. Vieron que esto no es común. Y queremos invitar a nuestros hermanos amados, Luis y Pati Lucy, a que pasen acá al frente. Acá unos silloncitos para ustedes. Un honor para nosotros poder recibirlos. Quisiera que levanten la mano quienes no los conocen. Bueno, muchos. Ellos ya van a tener tiempo para presentarse, dar detalles de quiénes son, pero a modo de resumen, hace 15 años 15 años. han llegado a la Argentina. Ellos dejaron allá 4 de sus hijos, se vinieron con uno. Hace 15 años, por una palabra del Señor, ellos ya van a contar su testimonio. Y bueno, ha llegado el tiempo de su retorno para México, ellos son del DF. Y para aquellos que no los conocen, y quizás algunos los conocen, pero no conocen la historia tan en profundidad, es que los hemos invitado porque creemos que su testimonio va a ser de mucha administración para cada uno de nosotros. Este es un tiempo de palabra, va a ser un mensaje distinto, pero abra su corazón para poder recibir todo lo que ellos tienen para impartir hoy y también para que sepan que gran parte del inicio de esta casa tiene que ver con la obra de Dios a través de ellos. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a pasar esto. Gracias, Muchas gracias, gracias. gracias, Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, es Ahora un privilegio poder estar acá acompañándolos. Y como decía Romy, que nos conocimos ya hace 15 años, bastante jovencitos, han pasado los años, nosotros no, estamos igual. Sí, la cabeza igual de blanca. Pero es un disfrute ver este tiempo de cómo se ha consolidado la obra del Señor desde los inicios de CFC, ¿sí, verdad? Sí. ¿CCF o CFC? CCF. Bueno, y Kentucky Fried Chicken, no es cierto. Entonces ha sido un acompañamiento prácticamente en dos facetas muy importantes, como familias, hasta cierto punto familias personalmente, y también como la familia de Dios. Ha sido el crecimiento. Yo creo que es importante recabar las memorias del crecimiento, y no por una cuestión más que anécdota, mucho menos pensar que es una cuestión de orgullos, malentendidos personales, no, nada que ver, sino que son las memorias y las crónicas del Señor en esta geografía. Cómo Él va uniendo los corazones, cómo va uniendo, haciendo un espíritu, ¿no? Y eso vemos que ha sucedido. Entonces, si bien se cultivan las dos cosas, los corazones como familias y la unidad en el cuerpo de Cristo en un solo corazón. Amén. Así fue. Y antes de entrar a lo que fue su tiempo en Argentina, queríamos preguntarles cómo fue el inicio de la palabra del Señor, golpeando el corazón, diciéndoles que se tenían que venir ya con hijos grandes, toda una vida allá. ¿Cómo fue esa palabra? ¿Cómo fue esa inquietud del Señor? ¿Cómo lo fue llevando a confirmar una palabra semejante como esa? ¿Cómo lo tomaron sus hijos? ¿Cómo fue el proceso en la iglesia? Si lo pueden contar. Yo creo que algo importante dentro de todo esto que yo atesoro es que cuando Dios pone una palabra en tu corazón se va a cumplir.
punto. Es Dios quien lo dice. Y nosotros veníamos a Argentina, Luis venía a dar clases a Cristo para las Naciones y en Córdoba, y en una ocasión el Señor estando aquí, dando seminarios de matrimonios y todo, nos dijo, yo los quiero, los necesito aquí. Uy, fue, olvídese, un gozo, ¿no? Saber y que Dios nos hablara a los dos y nos confirmara que nos quería con la persona que era en ese entonces el director de Cristo para las Naciones, Frank Banda, y él nos dijo, y era nuestro mentor también, y él nos dijo, Dios los necesita aquí. Y entonces dijimos, ya está, nos venimos a Argentina. Y ¿Pueden explicar, perdón, para los que no saben, qué es Cristo para las Naciones? Sí, bueno, Cristo para las Naciones, cuya escuela central es en Dallas, Texas, es un lugar semillero de ministerios internacionales. Hay muchísimas escuelas de la central en Dallas, en el mundo. Han salido gente muy reconocida en el ámbito cristiano internacional, grandes evangelistas de millones de conversiones. Reinhard Bonnke, por ejemplo, bueno, me cansaría. Y Frank Banda, él tuvo una relación muy intensa con él, y nosotros estudiamos en la sede, bueno, no, en la sucursal, por así llamarle, en México. Bueno, ahí nos ordenamos, bueno, me ordené de pastor ahí, y de allá ya, es una iglesia de tipo misionera, venimos acá, por eso, a entrenar a otros. el Señor cuando nos habló y nos dijo, bueno, nosotros pensábamos que eso era inmediato, y pasaron muchas circunstancias, gracias a Dios. Muchas facetas dentro de nuestra vida que tuvimos que vivir, y pasaron 18 años, nada más. Y hasta se nos había olvidado. Ya se nos había olvidado, dijimos, oímos mal. Pero veníamos, pero No era. así como que visitas temporales. Nada más, pero Dios no se olvida de lo que te dice. No. Dios no olvida. Entonces, pasaron los años. Los hijos crecieron, uno de ellos se fue a estudiar a Estados Unidos también, a Minnesota, a Bethel. Y bueno, la vida seguía, nosotros seguíamos en el ministerio como líderes de la congregación, una congregación muy grande de 12,000 miembros. Y nosotros en diferentes actividades en la congregación sirviendo siempre. Desde los 15 días que recibimos al Señor comenzamos a servir. Comenzó toda esta aventura hermosa que hasta el día de hoy estamos. Y pasaron años, y ese hijo que se fue a misiones a estudiar, pasó por diferentes etapas también, y llegó a México y pasó 6 meses orando y llorando porque Dios no le decía dónde iba a ir. Y un día se acercó a mi cocina y me dijo, oye, ma, ¿qué te pareciera si Dios nos dijera por casualidad que nos fuéramos a otro país como familia, ¿nos iríamos? Le dije, a mí no me convides de tu ministerio. A mí de tu llamado no me convides, yo estoy bien aquí. Pero en ese momento saltó mi espíritu y le dije, bueno, a no ser que Dios nos diga a tu papá y a mí y que nos confirme nuestro pastor, solamente así, que le diga a nuestro pastor y nuestro pastor que nos diga, nosotros no le vamos a decir. Y él así como que muy triste dijo, no, eso es imposible, ma, no, eso es imposible. Le dije, no hay trato. No hay trato, sigue orando. Y pasaron 8 días cuando de repente nos habló nuestros pastores, el director del instituto, el administrador de toda la congregación, y yo dije, ahora sí, le dije a Luis, te van a correr. ¿Qué hicimos? Nunca nos hablaban, ¿y qué hicimos? Hiciste algo, ¿verdad? Seguro. Sí, yo le dije, te van a correr.
Si están todos juntos, te van a correr. Y le dije, y me dijo, no, nos van a correr. Le dije, no, yo no. El del ministerio eres tú. Y me dijo, vamos, acompáñame. Le dije, claro que sí. Si nos corren a los dos. Y fuimos, con mucho temor, déjenme decirles, porque nunca nos habían llamado a hablar con ellos así. Y llegamos, y cuando empezamos a ver que llegaron todos, le digo a Luis, no nos van a correr, porque nuestros pastores no nos correrían delante de tanta gente. Pasó eso, y bueno, nos dijeron, queremos que vayan a Argentina a abrir de nuevo el Instituto de Cristo para las Naciones. Estaba cerrado. Y ya no existía en ese entonces. Y Luis y yo nos dio mucha alegría y le dijimos, sí, vamos. No, nos dijo el pastor, no, oren, para que el Señor les dije, no, le dijo Luis, hace 18 años que el Señor nos dijo que nos quería allá, entonces más bien usted está haciendo una confirmación para nosotros. Nos vamos. Y eso… Yo creo que la obediencia que nos da el Señor, como le sucedió a Abraham, es importante. Si el Señor habla a cualquiera de ustedes para continuar su obra aquí o en el lugar que Él quiera, es bueno obedecer, porque Él tiene planes en su pensamiento, Él tiene toda la estrategia de lo que va a ocurrir, y así pasó. Obedecimos, nos venimos con un hijo y después se vino otro, Unice, que ahora Sí. les vamos a hablar un poco de ellos. Pero hay algo importante dentro del llamado, el orden. Dios es un Dios de orden y siempre habla por la cabeza, nunca por los pies, nunca por los brazos. Siempre habla por la cabeza, que esa siempre ha sido nuestra convicción, el que el Señor da las cosas, sí las da, pero en el orden que Él siempre las ha establecido, porque Él es Dios y no va a cambiar, ¿sí? Sus preceptos, sus leyes, sus cosas que Él mismo ha determinado. Y nos venimos a Argentina, nosotros somos, obvio, mexicanos, ya se dieron cuenta, mexicanos No se con nota, 5 hijos, con 15 nietos y con 6 bisnietos, ¿sí? Esa es nuestra familia. Sí, pero sí, hay algo interesante en esto, que no dejar separarnos de la hija mayor, que ha venido acá, Alejandro y Erika, que tienen una participación importante en muchos procesos de nuestra vida. Era, Señor, ¿y qué vamos a hacer con nuestros hijos, no? Pero el Señor nos dio una promesa: también son mis hijos y yo se los voy a cuidar. Nunca hay separación, el Señor nunca separa familias. Él tiene un propósito con todas las familias, porque la familia también fue redimida. No está fuera del plan de Dios. La familia redimida por Cristo, cuando Él se separó de su Padre, lo llevó con otros padres terrenales. Señor Jesús caminó con 2 padres, con el de arriba y con el terrenal. Y es igual con sus hijos. Siempre van a caminar con 2 padres, con el Padre eterno y con el que sepa su rol y camine en ese rol de padre. Y hablar de padre es hablar al mismo tiempo de padre y madre, porque son uno. Entonces, eso nunca lo pierdan de vista, ¿no? Y no lo perdimos. Pensaba para contarle un poco a muchos de los que no los conocen, y muchos se preguntan qué relación tienen ellos con nosotros, y hay un montón de cosas que nos han unido Sí, a través de los años, que creo que era una buena oportunidad poder compartirlo hoy. claro. Y anoté algunas para hacer memoria, porque uno se olvida. Pero bueno, cuando vinimos a orar la primera vez acá, que se puso la piedra, ¿no? Ah, La piedra sí. principal, ustedes estaban ahí, Sí, sí, y inclusive estaban mirando ya futuro de los terrenos, hablábamos eso el otro día. Claro. Y ellos como que veían que íbamos a poder comprar más terreno, nosotros no lo veíamos en ese momento, pero no, estaban viendo con fe, ¿no? Ese Estaban momento. aquí en el centro, en las aguas Claro. corredores, en las ex oficinas. Sí, cuando Mati nos dijo,
este doctor nos quiere acompañar A ver un terreno. a ver un terreno que a lo mejor compramos. Sí, le dijimos, claro que sí. Y yo creo que eso es algo importante, muy importante, poder ver, ser sensible a los corazones que Dios les está encargando una obra o los pone dentro de una obra. Y había una amiga también con nosotros que siempre ha venido, Mari Carmen, y llegamos y nos dijo, este es el terreno de aquí para acá. Y sin decir nada, Mari Carmen y yo empezamos a retroceder. Y le dijimos, no, es desde aquí, desde esta esquina para allá. Toda la cuadra. Sí, hacia allá, hacia donde tenga que ser, ¿no? Y más me acuerdo que nos decía, no. Eso, hasta aquí, de aquí para allá nos alcanza. A ti, pero a Dios no. Entonces, es desde aquí, Señor, te pedimos desde aquí hasta allá. Amados, es impresionante. Y de esas anécdotas hay muchas. Pati, en un momento venías todos los meses para capacitar a las maestras de escuela bíblica. Hablábamos con Noé anoche, que no sé, ahí está por ahí. David no pudo venir porque estaba enfermo, pero Noé me compartía lo importante que fue tu siembra de compartir tiempos, de sembrar en los chicos. Ustedes ven que hay un cunero ahí y eso es parte un poco de la visión que ellos trajeron desde México, porque ellos formaron toda una generación nueva de niños, sí, desde bebés, ¿sí? Que hoy son líderes, ¿no? Muchos líderes de iglesias. Muchos. Ellos empezaron desde pequeños y ustedes pueden ver la impronta que hoy la iglesia tiene, la visión familiar, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cierto. Todas sus enseñanzas, todas sus experiencias y el tiempo que sembraron acá, hoy está dando fruto y también es motivo de honra para ustedes, ¿sí? Pensábamos cuando nos enteramos que se estaban por volver a México, invitarlos para hablar por ellos, pero decimos, no, tiene que haber algo más, porque ellos tienen algo que decir, ellos tienen algo para impartir a la iglesia. Y recién cuando hablaban un poco de su familia, ¿cuántos hijos son y nietos? Son 5 hijos. 5 hijos. 15 nietos. 15 nietos y 6 bisnietos. Y 6 bisnietos. Bueno, uno que está cocinando todavía. Uno que está en camino, pero toda su familia en la fe, toda su familia sirviendo al Señor, toda su familia firme. Eso es un testimonio. Eso es algo que nosotros recibimos y es algo que queremos replicar en nuestras generaciones, ¿no? Claro. El poder, mientras ustedes se ocupan de las asignaciones del Señor acá, el Señor cuida a su familia y su familia sigue esa tarea, ¿no? Así es. Que eso también es algo que nos bendice un montón. Sí, el mismo Padre que está allá en México, donde sea, está acá. Y cuida a las generaciones. Es el pacto que Dios hizo con Abraham y siguen las familias. Bueno, ellos nos han recibido muchas veces en Córdoba, cuando viajábamos por algún tema, alguno que necesitaba algún consejo, dábamos una vuelta por su casa. Han sido muy padres para nosotros también, en momentos claves, ¿no? de toda la formación de la iglesia. Me acuerdo cuando estuviste con nosotros en casa, que estábamos orando en la previa de la construcción de esta congregación, y él estuvo ahí en ese momento, recuerdo Luis ahí dándonos palabras claves, ¿no? que nos han sostenido también hasta hoy, que también queremos reconocerlo y delante del Señor honrarlos por esto. Sí, y no solamente enseñanzas desde el púlpito, enseñanzas para la iglesia, para los líderes, sino enseñanzas para la casa, para el adentro, para los detalles. Hasta nos has contado cómo sacar ciertas manchas, cómo cocinar saludable, que los fideos no tanto, consejos para crianza, para los niños, para ministrar desde los horarios a qué hora hay que acostarlos, de no tanta tecnología. Entonces, desde lo más grande, desde lo más visible hasta lo más pequeño, han ministrado a familias, a matrimonios, a niños, adolescentes, a jóvenes. Recordaba también de Isaías, que no sé si estará mirando, pero si está mirando le mandamos un saludo. Uno de los hijos de ellos que fue el que vino es el que contabas, ¿no? La experiencia. Sí. Un amigo muy amado por nosotros, que también fue de mucha bendición. Él tiene el don de profecía
y él trajo palabras claves, ¿no? En ciertos momentos de la formación de la congregación, y también de alguna manera nos conectó con Toma tu lugar en Córdoba, porque él era parte del equipo en su momento, y para nosotros fue una conexión estratégica con ellos, porque muchas cosas que el Señor nos estaba hablando nos confirmaban también ellos, y bueno, fue un tiempo de mucha conexión que hasta el día de hoy le seguimos teniendo, y también ustedes estuvieron ahí en medio, ¿no? Pudimos compartir hermosos tiempos allá en intimidad, Así es. y realmente ha sido muy, muy hermoso todo lo que el Señor nos ha hablado a través de todos esos tiempos. Sí, son esos vínculos que el Señor establece porque las fronteras no existen en el cielo. En el cielo no hay naciones, en el cielo no hay figuras políticas, eso es terrenal, así es. Y esa misma configuración eterna también es para las naciones, una sola, la patria a la que pertenecemos, que es la de Dios, la espiritual. La terrenal ahí donde nos tocó nacer. Y es totalmente como convicción de que también es una sola familia eterna. Pero acá nos toca administrar, como decía, de la educación de los niños, que tiene para nosotros una enorme importancia. Anoche reflexionábamos sobre la generación perdida, que fueron todos los niños que fueron sacrificados por el rey Herodes entre 1 y 3 años de edad. Esa generación de niños se perdió, pero el Señor la iba a recuperar exponencialmente, y cada congregación forma parte de esa generación que se perdió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús volvió a unir como hijo, y el Padre Celestial, a todas las generaciones de niños. Entonces es importante eso. Sí, es muy, muy importante. Nosotros llegamos a Córdoba, pero hubo una persona, y yo quiero también reconocer eso, porque hubo una persona que no nos dejaba ni de día ni de noche, o sea, no nos dejaba descansar. Y nos decía, tienen que ir a Río Cuarto, tienen que ir a Río Cuarto. Río Cuarto necesita que vayan y les enseñen, porque eran 2 estudiantes de nosotros que habían estado en México, y ellos conocían nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, muy involucrados con nuestra familia, y no nos dejaban, y nos decían, tienen que ir y tienen que ir. Y entonces le dijimos, bueno, Señor, vamos, tenemos que ir a Río Cuarto. Y entonces Él nos trajo, Él nos apoyó, Él nos sustentó durante 3 años. Durante 3 años Él nos apoyó económicamente, nos apoyó anímicamente, nos apoyó en todos los proyectos que Dios iba poniendo en el corazón. Y yo quiero que se pare Gustavo y Silvina. ¿Dónde están? A ver, allá están. Allí están. Fueron personas claves y fieles. Fieles porque no solamente nos invitaron, sino que se echaron al hombro lo que costaban estos 2 mexicanitos. Y así como ellos sabían que vivíamos, así nos tuvieron 3 años, ¿sí? Apoyando y respaldando en todo. Luis les decía, es que vamos a hacer lo de un evento que se hizo de Uniendo Generaciones, y él se volvió loco. Y entonces empezó a inventar a todos los pastores y ir a las congregaciones y a la gente, y dentro de esos para él eran muy importantes los de congregación. ¿Sí? Ahí está el afiche del Congreso. Ahí Ahí está. está. Nos volvió loco a todos, Gustavo, en ese tiempo. Gracias. Gracias, porque Fue cuando se estableció el vínculo con Mariano. Marco Brunet, con Lucas Conley, con Jen Arley. bueno, él todos. los trajo y nosotros no los conocíamos. Ajá. Y hay anécdotas mira, graciosas, ahí está. de hecho, que nos preguntaban las canciones y ni sabíamos una canción. Y cómo el Señor hoy los ha levantado, pero realmente el Señor nos conectó en un momento estratégico, Sí. porque todas estas acciones que se hicieron nos fueron trayendo hasta acá, ¿no? Así es. A donde Y estamos fue, hoy. fue el camino hasta acá. Así es, y yo creo,
fue algo profético. Yo ahora entiendo que fue un evento profético, porque ahí no había miren, ahí están. nadie que pudiera gloriarse, nadie que pudiera decir, yo soy aquí el bueno, ¿no? No. Trajimos, Gustavo trajo a un amigo, Joe Rosa, que sí, si bien era Estaba un conferencista. más loquito que Gustavo, Sí. Joe Rosa. Pero Tremendo, un puertorriqueño. hermoso, un hombre que nos enseñaba mucho, pasabas de reírte a llorar. Así eran Ahí sus está Gustavo conferencias. Isaías, nuestro hijo, es el que Ahí está allá están. en el micrófono. Ajá, sí. Sí. Sí, ahí están. Y eso fue un evento trascendental para nuestra vida durante la estancia en Argentina. Porque nosotros ahí el Señor nos habló de cómo Él uniría a su cuerpo y cómo Él uniría a las congregaciones para su iglesia. Sí. Ahora ustedes ven esos grandes ministerios que tienen, apenas fuimos al Congreso de Marco, de 4,500. Y estuvo Mariano Senewald, que también vino esa ocasión, que todavía el misión apenas se veía que iba a aparecer. Y también ya hubo una conexión. Qué importante es que a veces parece una locura, Mariano. porque Era jovencito. Sin barba tenía ahí. pelo. Pelo y pelo negro, ahora está canoso. Hay que mandarle esa foto. Sí. Pero son ministerios, como decíamos, que en su momento estaban recién naciendo, pero el Señor nos conectó con el corazón y la esencia, ¿no? Así Que creo que es lo que decía Pati recién. Ninguno quería figurar, nadie quería ser el gran superhéroe, ni el super ungido, ni que se destacara, sino en la intimidad, en la búsqueda del Señor, ¿no? Crecer desde la intimidad. Y creo que ese mensaje también nos ha sostenido hasta hoy, ¿no? No apuntar a las grandes masas, a los grandes ministerios, sino tener una relación creciente con el Señor, ¿no? Fue hermoso. Y que naciera en Río Cuarto. Sí, y creo que el Señor está preparando su iglesia para su regreso. No sabemos el día ni la hora, pero sí somos responsables de conocer las estaciones y los tiempos y sabemos que estamos en el último de los últimos tiempos. Y Él está levantando su novia y está purificando su iglesia. Y empezó hace tiempo llamando a algunos en todas partes del mundo que le digan sí al Señor. Esa generación de Daniel que le dice que no a Babilonia, que aunque me encanten cosas de Babilonia, yo prefiero el agua y las legumbres. Yo prefiero el ayuno y la oración, porque el Señor está levantando a esa iglesia y es una en todas las naciones. Y Él se va a valer de personas NN, sin nombre. Si bien vemos ministerios y vemos concurrencia, pero veámoslo a Él, no veamos al hombre, no veamos la cara visible de quien hace un congreso, quien canta una canción, porque en realidad el más hermoso y el único es Cristo. Es el único y esperémoslo a Él con lámparas llenas y con un aceite genuino que tiene que ver solamente con Él. ¿Sí? Queríamos preguntarles, hacerle un par de preguntas como para que ustedes también compartan con la iglesia que un poco ya nos adelantó la Romy acá, pero ¿cómo ven a la iglesia global hoy y en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que se avecina? Sí, miren, debido a nuestras actividades ministeriales en Córdoba, que estamos con la congregación de Manantial de Vida, tiene una difusión y una globalización. Por eso estamos enterados. Tenemos mucho contacto con muchos pastores de toda Latinoamérica e inclusive algunos de Europa. Por eso sí tenemos una precisión en cuanto a los estados de la iglesia en estos tiempos. Y es admirable cómo la conexión que establece el Espíritu Santo, por una razón muy sencilla, muy simple. Isaías, mi hijo, me enseñó algo. Él siempre nos decía, lo complicado de Dios es lo sencillo que es. Y es cierto. Y esta unidad que para nosotros
como personas, a ver, tengo que conocer a alguien y hablarle, invitarlo, quién es, a qué ha hecho, cómo es su testimonio. El Espíritu Santo sobrepasa todo eso. Y lo que Él ve es que el principio fundamental de la redención en Cristo, la unión de familias y la familia del Señor, de que haya un solo consenso de la visión eterna para los planes que el Señor tiene, se esté cumpliendo en cada parte, en cada lugar, en cada ciudad, en cada barrio, en cada familia. Y eso es lo que hemos visto, que hablando y escuchando en muchos lugares, porque va a llegar ese punto en el cual no importa que a lo mejor ya no haya la posibilidad de reunirnos así varios, pero el Espíritu Santo nos va a estar uniendo cada quien en su lugarcito, en su hogar, pero como si estuviéramos acá. El Espíritu Santo lo está ya empezando a hacer, de que va a haber una comunicación a través del Espíritu Santo, sin necesidad de los medios. Él no necesita eso, pero sí la presencia del Espíritu Santo para escuchar la voz del Señor, el mismo mensaje al mismo tiempo, sin necesidad más que de tener la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que algo que tenemos que anhelar como iglesia es eso. A veces pensamos que decirle algo al Señor, no sé si me oyó, no sé si lo sabe, no sé si... No, las dudas son nuestras. Pero cuando tú hablas, cuando tú pides, cuando tú suplicas, cuando tú vas con un corazón ferviente y anhelante al Señor, con una petición, siempre te la dará. Siempre te la dará. Porque Él es un Dios vivo que escucha, y que algo muy importante que debemos entender es el que Él está dentro de ti. Tú eres su templo. Nos lo han dicho tantas veces que nos parece hasta común. No eres común. Eres una persona que mora la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, que te habla, que te redarguye, que todo logro, que todo avance en tu vida es porque Él te lo da, es porque Él te lo permite, es porque de Él viene y para Él también es. No podemos gloriarnos de nada si no entendemos que el hecho de que Él more en nosotros es porque somos templo, somos tabernáculo de Él, somos la habitación de Él. Somos en donde a Él le gusta, se complace, viene y se agrada de hablar contigo, y que a veces le ponemos tan poca atención a eso. Pero mis amados, tenemos que entrar en este tiempo en donde eso tiene que ser a diario, en donde tú estés, no importa que te encuentres en tu trabajo, en el auto, en la casa, no, es Señor, yo quiero hablar contigo, Señor, cada día yo quiero oírte más, anhelo escucharte, anhelo que el Espíritu Santo nos diga y nos revele la obra redentora que Él hizo por nosotros, porque eso es lo que nos va a mantener, eso es lo que nos va a sostener en estos tiempos. Y yo no quiero irme sin decirle a los jóvenes, seguramente que ustedes o sus hijos verán la venida del Señor, y tienen que estar prevenidos, tienen que estar alertas. Nada de lo que el mundo ofrece nos lleva a la eternidad, solo Cristo. Solo Cristo es el único que nos va a llevar a ese lugar. Sí, yo sé y conozco las emociones, los placeres, claro que los hemos vivido, y claro que lo lamentamos a veces ya a nuestra edad, para decir, Señor, ¿por qué no más tiempo? ¿Por qué no más tiempo te escuché? ¿Por qué no más tiempo te obedecí? ¿Por qué no más tiempo hice lo que tú me mandabas a hacer? Pero es que yo era ama de casa. No importa que seas ama de casa. Tú puedes ser una ama de casa preciosa, hermosa, en donde sea el refugio de muchas personas. Que tu mesa siempre esté lista para dar y para poder expresar el amor y para poder expresar el evangelio que eres tú, que es Cristo en ti. Ayer, Pati.
Ya predicó. Ayer nos compartías, que me ministró mucho, la importancia de aprender a oír la voz de Dios o no acostumbrarnos a escuchar a Dios de otras, digamos, a través de otras personas, sino escucharlo a Él. ¿Querés ampliar un poquito eso? Porque realmente me parece importante. Escuché un conferencista en esta ocasión en el que él hablaba acerca de la importancia de que Dios siempre ha buscado un lugar donde hablarnos. Y cuando este hombre hablaba de cómo Adán y Eva no era el huerto, sino era su casa, era su habitación donde ellos vivían. Y Dios venía y los visitaba. Y después falló eso y entonces después vino el tabernáculo en el desierto. Y Dios les dijo cómo y de qué maneras. Es muy importante que ustedes entiendan cómo fue hecho el tabernáculo, por qué de tantas pieles, porque ese es el trabajo que a veces le cuesta a Dios sobrepasar tantas situaciones de nuestra vida. Y ahí venía y visitaba también a sus hijos. Ahí era donde se encontraba con ese sacerdote que representaba a todo Israel. Y posteriormente también eso falló. También eso no pudieron entenderlo. Y hizo un templo de Salomón, la cosa más hermosa, preciosa, una belleza de las 7 maravillas que el mundo ha tenido. Pero aún así sabemos cómo acabó Salomón. Y si no sabe, lea la Biblia, por favor, porque si no se lo va a perder, no va a saber de qué estoy hablando. Pero después de eso él vio que era inútil hacer externas las cosas y mandó a su hijo. Y Jesús empezó a decir: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cierto? ¿Verdad que lo hemos oído? ¿Sí? El reino de Dios se había acercado porque Él era el depósito de Dios en la tierra. Él era la habitación. Por eso es que Jesús tomaba esos tiempos para hablar, para que el Padre le diera la dirección. Y entonces, cuando este hombre empezó a decir eso en el Congreso, yo dije: Dios, ahora entiendo que es el Evangelio. Tantos años, no me pregunte cuántos, todos. Pero Señor, a mis 68 años aprender que yo soy el Evangelio. Que yo soy el Evangelio de Cristo en el reino. Que donde yo esté, yo puedo hablar de ti. Yo puedo decir lo que tú hiciste. Yo puedo decir que habitas en mí. Y que la presencia de Dios en mí es las nuevas buenas del Evangelio. Mis amados, no importa que a mis 68 años lo haya aprendido, lo voy a gritar ahora, lo voy a decir. Y si nada más eso tengo que predicar, eso predicaré de aquí en adelante, si Dios me lo permite. Pero poder entender y saber que somos nosotros el Evangelio, con 2 patitas y 2 manos que pueden abrazar el corazón de cualquiera que lo necesite, de cualquier persona, principalmente de tus hijos. Principalmente de tus hijos, que tú les transmitas si quieren ser ellos el Evangelio, caminando, hablando, diciendo, porque eso es. Por eso Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado. Porque Él ya estaba en la tierra, porque Dios mismo ya estaba en la tierra, como Dios mismo está contigo. Y para nosotros ver CCF desde que empezó, yo no puedo dejar de decir esto. Yo les quiero decir algo que a mí impactó mi corazón. Un día estaba un pastor, precisamente de este congreso, diciéndonos que por qué él no había estado como cabeza de esto. Y no había cabeza, se llamaba Jesucristo. O sea, entonces no había. Y nosotros estábamos ahí, nos estaba regañando a todos, principalmente allá a Gustavo, porque él era el primero. Y que había alborotado todo. Y estábamos ahí. Y yo estaba así como pues regañada, ¿verdad? Entonces calladita y recibiendo todo. Y
Y en eso pasó un hombre. Se acercó un hombre así como agachadito y fue y le puso un calentador porque el pastor tenía frío, hacía mucho frío. Y nos ofreció si queríamos un té. Y el pastor fue y le llevó un calentador para que le dieran sus piernas. Y en eso Dios me dijo: ¿ya lo viste? Y le dije: sí, Señor. Ya lo vi cómo cuida a su pastor. Ya lo vi cómo lo honra, porque el pastor nunca pidió que le pusiera un calentador cerca de sus pies, de sus piernas. Pero él lo sabía y él lo conocía. Yo le dije: sí, Señor. ¿Viste su corazón y su humildad? Sí. Ese es mi siervo. Ese es el que yo quiero en Río Cuarto. Yo no entendía. Él estaba en la congregación, él estaba en Río Cuarto. ¿A qué se refería? Y cuando él empezó a verlo, yo dejé de ver, de oír a la regañada que nos estaban dando. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer con este hombre, con su humildad, con su corazón, con su servicio, Señor? Y dijo: ya lo verás. Ese hombre era Mati. Están sentados Mati, su Aquí esposa. está. Ellos son el ejemplo de humildad, de servicio. Sin pedirle, sin decir, él conocía el corazón, lo que podía necesitar. ¿Y saben qué? Empezó una batalla. El diablo no quiere que nadie se levante y comenzó una batalla difícil porque eran jóvenes, una batalla en donde no podían ni dar un paso. Llegaban a Cristo para las Naciones, que estaba cerca, como a 2 cuadras de ahí, y era cada semana ir, y cada 15 días que llegábamos, porque 15 días estábamos aquí y 15 días estábamos en Córdoba. Pero durante 3 años, cada vez que llegábamos a Río Cuarto, sí, eran estar filas, o sea, mucha gente de esa congregación y llorar y llorar y decir muchas cosas que ellos vivían, críticas, juicios, desprecios, muchas cosas, pero todos eran tan jóvenes, todos eran tan vulnerables, pero había una cosa en común en todos: fieles y perseverantes, tenaces, no desmayaban. Hacíamos tiempos de oración, tiempos de alabanza en Cristo para las Naciones, y era para levantar los corazones de aquellos que lo necesitaran. Y veíamos aquel salón completo, estaba full, no había lugares. Quitábamos las sillas y estábamos parados, y estábamos sentados. Y estábamos en ese lugar que nos había, Ahí están. ahí están. Y ahí estaban todos perseverando y orando al Señor que hiciera su voluntad, que viniera un avivamiento, pero todos concentrados en que era en ese lugar. Hasta que un día nos dijo a Luis y a mí, yéndonos de aquí, orando y llorando, porque orábamos y llorábamos cuando salíamos de Río Cuarto. Y el Señor me dijo: ay, no los quiero. Ay, Dios es tan tajante, ¿no? Tan determinado, que cuando te dice: ay, no los quiero, está bien, Señor. Ay, no los quieres. Quería otra generación. Nueva, renovada. Quería otra generación. Mis amados, ustedes no están aquí por casualidad. No están aquí por casualidad. Dios los ha traído a todos y a cada uno de ustedes para que sigan siendo perseverantes, tenaces. La perseverancia es lo único que nos mantiene en el camino.
No importa lo que veas, no importa lo que oigas, no piense usted que eso se termina. Los afligimientos, las cosas de la vida, las cosas en las congregaciones, acuérdese que está con seres humanos y es el taller del lijador. ¿Usted pensaba que aquí era la pura santidad? No. Aquí están los que se van a perfeccionar. Así es. Aquí están, no son los perfectos en el Espíritu en Cristo, sí, ya pagó el precio y ya está todo hecho. Eso nos queda una convicción, pero estamos en un tiempo de perfeccionamiento. Por eso es que vamos a encontrar tantas situaciones, pero no desfallezca, que si Dios tiene que hacer alguna cosa, la va a hacer, créame. La va a hacer, porque yo sé que así como en 1 de Timoteo decía que no desprecien, le decía a Timoteo, tu corazón, porque eres joven, así tiene que ser ustedes. Es una congregación joven, pero una congregación que tiene mucho futuro. Y vean el respaldo de Dios. Ayer yo me gocé, lloré. Y nunca me imaginé que Dios les permitiría hacer tantas cosas, y principalmente una escuela. Cuando se tiene una escuela, se tienen corazones por generaciones. Mis hijas estudiaron no sé cuántas cosas y todas son maestras. Todas tienen escuela, las 3 tienen escuela. Porque cuando se tienen a las generaciones, usted tiene para tiempo. Por la impartición, no es porque les enseñen la Biblia, es por la impartición de maestros y maestras y el respaldo de una congregación que está ministrando y apoyando a una escuela y a los niños que entren, cristianos o no, eso no importa, también lo serán, también lo serán. ¿Por qué? Porque lo que mora en nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede irse nadie ni nada, ¿sí?, sin pasar por alto. No, mis amados. No, mis amados. Es una de las grandes cosas y visiones que Dios les ha dado. Tienen que sostenerlo y respaldarlo, por favor. Pero no tan solo económicamente. Entiendan que la generosidad no se refiere a dinero. La generosidad es dar de lo que tengo de Cristo para otros. Es dar mi tiempo, es dar mi corazón, es dar mi amor, es dar comida en mi casa, es dar tiempo a escuchar, es ministrar, es acudir a donde el Señor nos diga para sanar al que esté débil, al que esté quebrantado, al que no le conozca, por favor. Así es. Y no queremos pasar por alto también la bendición que hemos tenido por años, 15 años, con hermanos en la fe, amigos de aventuras, que siempre hemos recibido. ¿Por qué siempre con ellos? ¿Por qué? Porque ellos son los asignados para recibirnos en 3 categorías que todos exhortamos deban de ser: hijos del mismo Padre, hermanos en el cuerpo de Cristo y amigos en común del Señor Jesucristo. Y durante todos estos 15 años, el matrimonio Tampasi nos ha recibido en su casa con mucho, mucho amor y mucho corazón. Ellos han sido los que nos han acompañado. Bueno, han ido a las bodas de nuestros hijos, han ido a muchos lugares en donde nos han llevado a conocer por acá. Entonces queremos dar testimonio también de una amistad inquebrantable y de oración, de intercambio de conocimiento del Señor. Y así también muchas más personas amadas aquí. Todo el liderazgo, sí, verlos cómo han crecido sus hijos. Yo digo, ay, ya me estoy haciendo más viejitos, están creciendo muy rápido. Que ya se están, tal vez ya empezar a casarse. Ha sido un gozo y un disfrute estar estos años acá y aprender eso. Son hermanos, son hijos y son amigos, las 3 cosas al mismo tiempo. Que eso siga creciendo acá.
eso va a hacer prosperar la obra, porque así el Señor puede infundir un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Así es. Sí, algo Amén. más, sí. Pensaba la importancia que es permanecer firme, porque en los últimos tiempos muchos se apartarán, ¿no? Y como iglesia clamemos siempre para que sea Cristo, porque es muy fácil desviarse y es muy fácil ser engañado por el enemigo. Clamemos para que esta parte de la novia global del Señor siempre se mantenga pura, en humildad, que Cristo sea el centro, que siempre abracemos la sana doctrina, que siempre amemos estar en su presencia, y eso lo hacemos entre todos. Gracias. Sí. No, ya no quiero hablar. Ya se le acabaron las... No se me acaban, los no se me comentarios. acaban. No, Claro no, que es no que se me van a acabar. Si quieren estar aquí Pero todo el día... No se trata de eso. No, pensaba, les íbamos a pedir que compartieran algo, pero ya lo compartieron, una palabra. Sí. Pero que pudieran orar por la congregación Qué y privilegio. Sí. bendecirnos. Creo que han recibido algo de Dios esta mañana, ¿sí? Hablamos con Noé ayer y decíamos, ¿cómo poner en palabras lo que ellos son? Porque es lo que imparten, ¿no? No es solo lo que dicen, sino lo que tu vida, lo que su vida transmite, ¿no? Y realmente hemos sido impartidos todos estos años y sin duda que vamos a seguir. Hay muchos chicos de acá que están estudiando en Multiforma, que es una plataforma de un colegio secundario virtual Así desde es. México, Sí, que está dirigido por la hija mayor de ellos. Así que seguimos conectados y vamos a seguir. Va a ser así. Así Ha sido una bendición cuando la menos enterada de Multiforma era yo. Como que en verdad les podemos decir que cuando el Señor nos permite cada año ir a México, siempre nos permitió, ¿sí? Yo le dije, Señor, llévame a China si quieres, pero cada Navidad yo quiero estar con mi familia. Hasta ahí aguanto, ¿sí? Hasta ahí aguanto, bien. Y en este caminar, estábamos en nuestra congregación y me dijeron, Pati, ¿puedes ayudarnos con los adolescentes? Yo dije, Santo Cristo, que no aprendí. Otra vez. Y yo, mire, así somos los humanos. Empezamos con los adolescentes y veíamos que no podían aprender, no tenían lectura de comprensión, había muchas cosas que no sabían y que no tenían ganas. Creo que con eso se batalla más. Y empezamos a orar y buscar la forma y la manera de que las clases y las lecciones y bueno. Y al cabo de 3 meses, de repente yo empecé a ver que ya leían mejor, que tenían lectura de comprensión, que ya nos hablaban de personas de la Biblia. Y yo dije, wow, pero qué buenos somos, ¿no? 3 meses, imagínense, ese es un récord. Y por ahí de los 4 o 5 meses me acerco con uno de los chicos, le digo, me da tanto gusto cómo ahora saben, cómo ahora están interesados en la palabra, cómo pueden conectar, cómo pueden razonar, cómo pueden darse cuenta de lo que Dios ha hecho, y, en fin. Y me dijo, claro, Pati, nosotros estamos en Multiforma. Y yo le decía plataforma. Así de despistada soy. Y entonces yo le decía, sí. ¿Y qué es ese lugar? Le dije. ¿O qué aprenden ahí? Digo, para saber. Y se me quedan viendo y me dicen, Pati, es la escuela que tiene tu hija y tu yerno. Y ahí comencé a interesarme. ¿Sabe qué? Amamos a nuestros hijos entrañablemente,
sabemos quiénes son en el Señor y le creemos a Dios cuando el Señor nos da una palabra acerca de sus vidas. Pero cuando el Señor les manda hacer algo, somos jueces bastante severos. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede decir estoy haciendo algo en el nombre del Señor y no ver frutos. ¿Sí? El nombre del Señor no podemos, como dice la palabra, usarlo en vano. Es un nombre demasiado grande para que nos adjudiquemos algo. Pero cuando yo empecé a ver los resultados de estos chicos que empezaron en la escuela, yo dije, Señor, me interesa Multiforma. Mis amados, cuando Dios nos da un proyecto, yo sé lo que va a pasar con Betel, no porque sepa, sino porque he podido ver cuando Dios establece algo y lo establece como base y como fundamento para Río Cuarto. Y de aquí saldrán niños y de aquí saldrán jóvenes en que sean conocidos todos en el nombre del Señor, conocidas las obras que Él hará en las vidas de los niños. Así es. No Así va a es ser. nuestra obra. Amén. Sí. Y Él será glorificado. Y cada persona que haya dejado trabajos, que haya dejado cosas, va a ver lo precioso que es invertir en el reino. No hay cosa mayor, no hay cosa mayor que invertir en el reino. Y que cuando tú te involucras en el reino, el Señor se involucra también y se compromete, porque es un Dios de pactos con tu vida y tus generaciones. No es en vano, no es en vano. Yo animo a que traigan a los niños, a que sean personas que verdaderamente, niños que tengan un propósito. Dios ya tiene un diseño y un propósito para la vida de cada criatura que nace. Que sean aquellas que tengan un mismo sentir, o que haya un mismo corazón para recibir lo que aquí se le va a impartir. Que esta escuela será como un puntal, que esta escuela será como un faro, como una saeta que va a caer en el corazón de la municipalidad de Río Cuarto. Tiene que ser así. Tiene que ser así cada criatura. Por eso la enseñanza tiene que ser de excelencia. Y busquen al Señor, maestros. Busquen al Señor para que sean glorificados en ellos. Y que también sean niños. No para que resalten. No, para que Cristo sea resaltado. Así es. Y digan, sí, es esa escuela cristiana. Y mira que los arreglan en todo. ¿Sí? Que se comprometan los padres, que se comprometan los hijos. Es la eternidad lo que se está comprometiendo. Mis amados, seamos y permanezcamos fieles a lo que Dios, donde Dios nos ha puesto y donde Dios nos quiere. No es a veces lo mejor que queremos, pero no estamos por el querer, no estamos por las emociones, no estamos porque nos guste. Si estás aquí porque te gusta, más vale que ores. Más vale que ores. Porque lo que aquí se quiere, y se lo aseguro, es que verdaderamente conozcan y hagan la voluntad del Padre y conozcan la obra de Cristo, para que te conozcas lo que tienes y lo que portas. Eso es lo importante. No es el sentir, no son las emociones, no son los sentimientos. Cuando sea tu emoción y tu sentimiento, decimos en México, ya valiste, nada. Porque lo importante es que hagas y entiendas la obra de Cristo. Adelante, ¿quieren que oremos entonces? ¿Sí? Oramos. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Vamos a ponernos de pie. Bueno, muy bien.
una característica, lo hablábamos con mi amigo Ariel, una característica que tiene los evangelios, las cartas de Pablo, de los apóstoles, del libro de los Hechos, es las oraciones trascendentes, que es lo que estamos haciendo ahí en Córdoba, que con mucho gusto también podemos compartirles. Son todas las oraciones que hicieron estando los apóstoles como un mensaje de parte de Dios para que se difundiera y se estableciera como un motivo de oración. Y yo creo que aquí las oraciones trascendentes que trascienden todos los espacios de tiempo, de lugar, para el cumplir el propósito del apóstol, que es Jesucristo, el principal apóstol que vino enviado por el Padre. Entonces, una oración trascendente es que la obra del Señor permanezca, perdure en todas sus facetas, como familia, como impacto social, como un elemento de cambio y transformación en la sociedad, al ver el testimonio de cada uno de ustedes en una buena ciudadanía. No, pero es que no tiene que ver con política, tiene que ver con lo que el Señor estableció a toda autoridad, sea quien sea. Rendirán cuentas cuando estén con el Señor. No es nuestro papel juzgar, simplemente hacer de esta geografía el mejor lugar para vivir. Porque vean ustedes, cada uno de ustedes es una familia. Y si alrededor de ustedes son testimonio de unión familiar, de celo por las cosas buenas, positivas, la buena forma de vivir, no económica, eso es por añadidura, sino las relaciones de familia, matrimonios productivos, matrimonios y padres y madres que siembran en sus hijos y dan testimonio a sus hijos. Eso es lo importante, y esa es la oración más grande que pueda haber, y yo oro por eso. Padre Santo, te damos gracias por esta multitud de familias, que es un solo pueblo, es una sola familia, pero que, Señor, que se vayan descubriendo los unos a los otros, que se vayan reuniendo como lo que son, tu familia. Por eso ese nombre vino de ti, Señor. El nombre de CSF vino acá, de ti. Vino acá a la tierra, se cumplió acá y se seguirá cumpliendo. Porque hay una unión y es un propio nombre. ¿Qué nombre tan atinado del Señor? Es un lugar de asamblea y de convocatoria. Es un centro en el lugar central, que es un lugar en donde estás tú, Señor, como el eje principal. Qué grande es que el que brille aquí, el que esté presente, eres tú, Señor, y alrededor de las familias. No hay nada más exacto y preciso que ese nombre. Así es que, Señor, bajo ese nombre convocamos a que tu Santo Espíritu, la presencia de nuestro amado Señor y Salvador, y con la bendición del Padre, haga descender toda bendición a cada familia, a cada generación, desde la mayor en edad hasta la más jovencita, aún los bebés que están en los vientres de sus madres, porque ya son parte de esta familia. Así es que, Señor, exaltamos tu bendito nombre, y que tu bendición descienda sobre cada familia, sobre cada varón, sobre cada mujer, cualquiera que sea su rol, como padre de familia, como esposo, como esposa, madre de familia, como hijos, como nietos, como bisnietos, sobre cada figura familiar. Que tú, Señor, sea convocado y provocado, Señor, a que impulses, a que el mismo sentir por medio de tu Santo Espíritu traiga una mayor unidad, revelación y conocimiento de la palabra escrita y de la palabra que somos cartas abiertas como testimonio a todas estas, tanto desarrollo que va a haber acá.
sea testimonio este lugar. Como se ha hablado, sea el faro, sea la luz, sea la guianza, sea un oasis fresco. Que aquí sea el lugar en donde se beba el agua que fluya de tu espíritu. Que sea el lugar en donde encuentren el pan de vida. Que sea el lugar donde encuentran un tabernáculo terrestre, que es tu persona, Señor Jesucristo, que ese es hoy el tercer templo. Tu persona, Señor Jesucristo, que te levantaste en tu resurrección y que ahora, Señor, nos acompaña tu presencia y nosotros contigo también resucitados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea, Señor, esta bendición para con todas las familias aquí. Sí, Gracias, Señor. gracias, bendito Señor, por el fuego, por lo que tú has puesto, por el anhelo del corazón, Señor, de los pastores, de Matías, de Laura, Señor. Gracias, gracias, Señor, y que eso no deje de arder, y que eso no deje, Señor, que se apague. Que verdaderamente, Señor, cada uno de nosotros aprendamos a transformar nuestra alma, Señor, y que la sometemos y nos la sujetemos a esa transformación del alma al Espíritu, Señor. Que entendamos cuándo estamos en el Espíritu, Señor, y cuándo estamos en el alma. Señor, que a cada uno nos sea revelado. Que tú nos des entendimiento, que traigas claridad cuando estamos, Señor, en nuestras emociones y cuando estamos en el Espíritu, en la unidad, Señor, cuando estamos en esa comunión en el cual tú, Señor, nos estás hablando. Que nos unamos, Señor, los unos con los otros. Sabemos que hay muchas congregaciones a las cuales también bendecimos en Río Cuarto, y te pedimos que así sea el sentir, porque es tu cuerpo, Señor, es la iglesia de Cristo. Señor, te pedimos por los niños, por los jóvenes, que sean guardados y preservados, librados de la tentación, Señor, como nuestro Señor Jesucristo te pidió. Que cada uno de ellos, Señor, que viendo no vean, que oyendo no escuchen, que todo lo que el enemigo ha querido sembrar en sus corazones sea desarraigado, sea quitado, sea arrancado, para que tu amor, Señor, para que tu persona sea establecida sobre sus corazones. Gracias, gracias, Señor, porque cualquiera que te busca te encuentra, porque cualquiera, Señor, que ha abrazado la cruz y ha entendido que cada cosa, Señor, que no te pertenece a ti, Señor, o no viene de ti, es aquello que le gusta a la carne, es aquello que le gusta a las emociones y sentimientos. Padre, que distingamos, danos discernimiento, Señor, para saber, para conocer y para poder entender, Señor, tu palabra. No hay libertad si no hay entendimiento, Señor. Que entendamos, que tú nos muestres y tú hables a cada uno de mis hermanos, y me incluyo porque estamos, Señor, como parte de ese cuerpo. Gracias, gracias, gracias por lo que tú habrás de prosperar, Betel. Gracias por lo que tú habrás de traer a las personas, Señor, adecuadas, indicadas para tu visión, para lo que tú quieres establecer en Río Cuarto, Señor. Gracias, gracias porque tú eres suficiente, porque cualquier necesidad tú la suplirás y la darás, Señor. Gracias porque no es la riqueza lo que anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, que cada día seamos más personas espirituales, normales, como Cristo, como Jesús lo fue en esta tierra. Que así sea, Señor. Y gracias por cada uno de los pastores, por cada uno, Señor, que está firme y que no ha desvalido. Gracias por cada uno de ellos y los que habrán de venir. Gracias por Eduardo, Señor, y su familia. Gracias, Señor, un hombre santo, un hombre tan precioso en tu corazón. Te pedimos también por él, Señor, y te agradecemos por cada uno de ellos, por Tomás, por Gastón, por Pablo, por David. Gracias, gracias, Señor, por tus santos. Gracias, Señor, por haberlos levantado y saber lo que tú has depositado, y todos los que van a venir, Señor, todos los que tú has puesto a tu servicio, que sean también, Señor, parte
parte de las joyas, de las cosas hermosas que tú pondrás en esta congregación. Te amamos, te agradecemos por habernos dado el privilegio, Señor, de haber llegado a sus corazones, a sus vidas. Gracias, gracias por Gustavo y por Silvina y sus hijas. Gracias por Olga y por Adriel, Señor, y todos sus hijos también y sus nietos. Gracias, gracias, Señor, por todos aquellos. No puedo decir solamente esos nombres, sino todos aquellos, Señor, a los cuales pertenecen a esta congregación. Gracias, Señor, y que seguiremos siendo parte de tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Feliz Día de las Madres, también las abuelitas, las bisabuelitas, porque también ya estamos en el club. Muchas felicidades a las mamás jóvenes también y a las futuras mamás también. Quisiera invitar a los ancianos que se pueden acercar como para poder orar por ustedes. Ay, por favor. Sí. ¿Estamos? Sí. Buen día. ¿Qué decirles? Gracias. Cuando pensaba en dejarles una palabra, me acordaba de cuando la Biblia cuenta que Pablo se va de Éfeso y cuánta nostalgia y cuánta tristeza de que después de tanto tiempo se iban a abrazar y no sabían cuándo se iban a volver a ver. Pero no quería hablar de lo que sentimos nosotros, sino de lo que hicieron ustedes. Y me acordé cuando dice que Pablo y Bernabé, después de estar mucho tiempo en Antioquía y en otras ciudades, tenían que regresar a su lugar. Y dice que en esos lugares, antes de regresar, dice, en esos lugares ellos fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y mientras los escuchaba cambié mi idea de hablar de nuestra tristeza de que se vayan a decirles gracias por lo que hicieron, porque nos han fortalecido, nos han animado y nos han recordado que en el reino de Dios hay que decirle que no a muchas cosas, pero en su testimonio nosotros vemos que lo que ganamos al decirle que no a esas cosas es mucho más valioso y mucho más precioso que a todo lo que le dijimos que no. Así que gracias por animarnos, gracias por fortalecer nuestra fe y gracias por ser un ejemplo de que decirle que sí al Señor, aunque a veces duele y cuesta en nuestro corazón, siempre vale la pena. Así que gracias. Vamos a orar. Yo les pido que no se distraigan, vamos a honrar y que sea más que acompañarnos en una oración, que sea la oración de la iglesia, porque más allá de que hay muchos detalles que no pudieron comentar, muchas de las cosas que disfrutamos y que nos bendicen hoy, el Señor las proveyó a través de estos siervos. Así que gracias. Señor, gracias de corazón en esta mañana. Y más allá de nuestra nostalgia y nuestras emociones y todo eso, hoy queremos presentarte a Luis y a Pati, Señor, y decirte gracias. Gracias porque cuando los llamaste, lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Cuando les dijiste que vengan a este lugar, pensaste en cuánto necesitábamos, Señor. Esas charlas privadas, esos momentos a solas, ese ejemplo de lo que significa ser un siervo y una sierva tuya. Y, Señor, gracias por amarnos tanto que los mandaste a ellos, Señor. Hoy queremos agradecerte porque no solo esta mañana, sino a lo largo de estos años, ellos han fortalecido nuestra fe, nos han animado a perseverar y nos han recordado que tu reino vale más que cualquier cosa. Señor, gracias. Oramos para que esta tarea siga hasta el último día de sus vidas
Y que así como Pablo y aquellos apóstoles subieron a los barcos y siguieron hablando de Cristo y estableciendo las verdades de tu reino en otros lugares, así a donde los quieras llevar hasta el final, estos nuestros hermanos y tus siervos sigan cumpliendo esta misión hasta el fin. Señor, gracias por bendecirnos, por animarnos y por mostrarnos lo que significa una vida rendida a tu servicio. Gracias porque en todo momento te señalaron a vos. Gracias por el ejemplo de humildad que nos enseñaron y porque desde detrás de la escena, Señor, hicieron tantas cosas maravillosas que marcaron nuestra vida, Señor. Gracias. Bendecí a su familia, bendecí a sus generaciones, bendecí a los que van a ver en estos días y a los que no verán nunca, pero será generación tras generación tras generación siendo tuyos, Señor, sirviéndote, siendo guardados de todo mal, escuchando y obedeciendo tu voz, Señor. Que esta misma impronta espiritual corra como un río, Señor, a lo largo de las generaciones de los Lucy, y que sean un linaje de los que te dicen que sí. Con esa palabra los bendecimos en esta mañana, Señor, y te agradecemos. Porque cuántos somos bendecidos por aquel sí que te dijeron hace tantos años. Queremos seguir su ejemplo y decirte sí, sabiendo que detrás de ese sí hay planes tuyos con otras personas, Señor. Te damos tantas gracias por estar en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.